La escritora e ilustradora Satoe Tone nació en 1984 en Suruga, Japón. Graduada en diseño e ilustración por la Universidad Seika de Kioto, empezó trabajando como diseñadora para una marca de ropa infantil. Luego se marchó a Inglaterra para perfeccionar el idioma. En 2010 fue seleccionada para mostrar su obra en la Feria Infantil del Libro de Bolonia y un año después publicó su primer libro en una editorial italiana. Ese mismo año, Satoe decidió mudarse a Milán, donde reside desde entonces. En 2013 ganó el Premio Internacional de Ilustración Feria de Bolonia Fundación SM con El viaje de Pipo, que podéis encontrar en la Biblioteca de Illetas. Ese mismo año expuso en la Sociedad de Ilustradores de Nueva York y en la Muestra Ilustrarte de Lisboa. Ediciones SM ha publicado en 2015 dos nuevos álbumes ilustrados de Satoe Tone, El viaje de los pingüinos, que también podéis encontrar en la Biblioteca de Illetas, y Chocolate para ti. Además, podéis encontrar en la Biblioteca de Santa Ponsa Galatzó el álbum de esta semana, La zanahoria gigante, y en la Biblioteca de Catepera, Donde late el corazón. Su obra ha sido traducida hasta el momento a italiano, francés, alemán, inglés, coreano, chino y español. Le gusta escribir siempre el texto que acompaña sus ilustraciones, aunque lo primero es el diseño. Las historias surgen en torno a él. Su técnica predilecta es el guaché acrílico, y el lado inusual de las cosas es su fuente de inspiración, así como la naturaleza y los animales como temas centrales. Su pintor favorito es Gustav Klimt, y afirma que ilustra lo que su corazón siente, y ese es un gran consejo que podemos seguir todos.